lunes, 23 de marzo de 2026. Por la mañana, en el aparcamiento de un colegio público en Jaca, provincia de Huesca, un alumno de quinto de primaria llamado Íñigo Pérez desapareció. Aquel día, su padrastro lo había llevado en coche y lo había dejado en el aparcamiento del colegio. Era el día del festival de primavera de la escuela, por lo que asistían muchos padres y madres, y había más gente que cualquier otra mañana del año. Pero algo era extraño. En esa hora punta de llegada, con el mayor número de niños y padres, ni una sola persona vio a Íñigo entrar al colegio. Ninguna de las cámaras de seguridad del recinto escolar captó su imagen. Íñigo se había desvanecido entre la multitud sin dejar el más mínimo rastro. La Guardia Civil y los vecinos, sospechando un secuestro, se esforzaron por encontrar al niño. 3 semanas después, en la ladera de una montaña no muy lejos del colegio, Íñigo fue encontrado sin vida. Su cuerpo estaba en un estado tan terrible que incluso los investigadores que acudieron al lugar apenas podían soportar la visión. ¿Cómo pudo un niño desaparecer sin dejar rastro en el lugar más concurrido durante el festival de primavera? ¿Y quién le hizo algo así? Vamos a comenzar ahora la misteriosa historia de un niño desaparecido de un colegio en la primavera de 2026. Antes de empezar, recuerda que suscribirte y darle a me gusta nos ayuda enormemente a sacar a la luz casos sin resolver. Comienzan los expedientes criminales de Mateo Herrera. La mañana del 23 de marzo de 2026, la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Jaca se abrió de golpe. Un hombre, sin aliento, entró apresuradamente. Le temblaban las manos y tenía la frente cubierta de sudor frío. Antes de que pudiera articular palabra, su mirada ya estaba perdida. Mi hijo ha desaparecido. Se presentó como el padre de Íñigo Pérez, el niño desaparecido. Con una calma forzada, muy forzada explicó. Esta mañana lo he llevado yo en el coche. Lo dejé en el interior del aparcamiento del colegio. Vi cómo entraba caminando solo y yo me fui directamente. El agente levantó la vista. ¿Este colegio no tiene ruta de autobús escolar? El hombre respondió de inmediato. Sí, la tiene. Pero hoy tenía algo de tiempo y quería llevarlo yo mismo. El guardia civil anotó sus palabras en una libreta y se dirigió de inmediato al Colegio Público San Jorge. Aquel día se celebraba el festival de primavera. En el patio había carpas montadas y una larga fila de coches de padres se extendía desde la puerta principal. Era uno de los días más concurridos del año, una mezcla de risas de niños, el sonido de los altavoces y los clics de las cámaras. ¿Han visto a este niño? Los agentes mostraban una foto de Íñigo, preguntando uno por uno. A los padres, al personal docente, incluso al profesor que dirigía el tráfico en el aparcamiento. Pero la respuesta era siempre la misma. No, no lo he visto. Creo que hoy no ha venido. 10, 20 personas, cada una daba la misma respuesta. En el día de mayor afluencia, en un lugar donde un niño debería haber sido visto fácilmente, nadie había visto a Íñigo Pérez. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio. A las 8:07 de la mañana, un sedán negro entra en el aparcamiento. Era el coche del padrastro. Unos minutos después, el coche sale de nuevo. Eso era todo. En ninguna parte se veía abrirse la puerta del coche, ni al niño bajando. La Guardia Civil detuvo la imagen, la rebobinó y la amplió. El resultado fue el mismo, no se ve bajar al niño. Fue entonces cuando se dieron cuenta. El punto donde el padrastro había detenido el coche era el único ángulo muerto del aparcamiento, el único lugar al que no llegaban las cámaras de seguridad. En un colegio con docenas de cámaras, había elegido precisamente ese único punto ciego. También hablaron con su tutora, quien negó con la cabeza. Recibí un aviso de que Íñigo iba a faltar, sí. Pero el mensaje decía que faltaría mañana, día 24, no hoy. Me confundí y pensé que se refería a hoy. Por eso, al pasar lista, simplemente salté el nombre de Íñigo. La madre de Íñigo había avisado con antelación, diciendo que faltaría el día 24 por un viaje familiar. La tutora, por un simple error de un día, no notó nada extraño en la ausencia del niño el día 23. Esa pequeña confusión acabó ocultando el día más crucial para Íñigo. La Guardia Civil emitió una orden de búsqueda de emergencia en ese mismo instante. El caso no era una simple desaparición. Algo había estado mal desde el principio. Íñigo Pérez había nacido en 2015. Vivía con su abuela materna, Isabel Moreno,
en una pequeña casa de pueblo a las afueras de Jaca. Sus padres estaban siempre ocupados trabajando, así que era su abuela quien lo cuidaba. Durante la semana, iba al colegio desde casa de su abuela. Las casas de sus padres y de la abuela estaban cerca. La casa era vieja y pequeña, pero en un rincón del patio había un pequeño huerto donde, en primavera, la abuela plantaba lechugas e Íñigo las regaba. El día de Íñigo comenzaba y terminaba con su abuela. Cada mañana se sentaba a la mesa que ella le preparaba y al salir del colegio, lo primero que hacía era llamarla. Abuela, ya voy para casa. Esa breve frase era el momento más esperado del día para Isabel. Por eso, Íñigo siempre llevaba su teléfono móvil a todas partes. No le gustaba perder el contacto con su abuela. En el colegio, Íñigo era un niño más bien tranquilo. No era de mucho hablar, pero si un amigo estaba pasándolo mal, él era el primero en acercarse. Su tutora diría más tarde, Íñigo era un niño que siempre pensaba en los demás. Recuerdo cómo compartía la comida de su tupper con sus amigos. Isabel era la persona más cercana a Íñigo. Si al niño le dolía la tripa, ella pasaba la noche en vela preparándole un caldo. En las fiestas del colegio, se sentaba en primera fila y aplaudía con todas sus fuerzas. Cuando Íñigo presentaba a su abuela diciendo mi abuela, su voz sonaba especialmente alta, como si estuviera orgulloso. Desde principios de marzo, Íñigo se había vuelto un poco más callado. La abuela pensó que era por el cambio de trimestre, el nuevo entorno. Decidió esperar a que él sacara el tema. Así funcionaban las cosas entre ellos. Íñigo, al volver del colegio, seguía sentándose a su lado y seguía comiéndose 2 platos de comida. Para la abuela, eso era suficiente. Y el lunes 23 de marzo, por la mañana, le dijeron que Íñigo se había ido al colegio. Ese día, extrañamente, su teléfono móvil estaba sobre el escritorio. Nunca antes se lo había olvidado. La abuela no había visto a Íñigo durante el fin de semana, ya que se había quedado en casa de sus padres y no había vuelto. Isabel preparó una sopa de fideos para cuando el niño volviera del colegio. Era su comida favorita. Pensando que llegaría pronto por ser el día del festival, calentó la sopa una y otra vez para que no se enfriara. Pero pasó mucho tiempo y el niño no regresaba. Lo llamó, pero el teléfono no daba señal. Le envió un mensaje, pero no lo leyó. La abuela salió al patio y miró hacia el final del callejón. Ya debería haber llegado, pensaba mientras esperaba ver aparecer su silueta. Íñigo nunca volvió. Llamó a la madre y al padrastro del niño. Les dijo que creía que Íñigo había desaparecido, que llamaran a la policía de inmediato. Aquel día, Isabel esperó todo el día con la olla de sopa de fideos en el fuego. No dejaba que se enfriara, por si volvía con hambre. Mientras tanto, poco después de que se presentara la denuncia, el ambiente en el colegio San Jorge cambió por completo. En el mismo patio donde aún estaban las carpas del festival, empezaron a entrar coches de la Guardia Civil en fila. Donde antes resonaban las risas de los niños, ahora se oían las radios policiales y las órdenes a gritos. Agentes de la Guardia Civil, miembros de Protección Civil y vecinos del pueblo que se habían enterado de la noticia, docenas de personas, comenzaron la búsqueda en los alrededores del colegio. Rastrearon caminos de montaña, riberas de ríos, callejones del pueblo. Cualquier lugar por donde pudiera caber una persona. Esa tarde, la megafonía del pueblo resonó, se ha perdido un alumno de quinto de primaria del colegio San Jorge, Íñigo Pérez. Se ruega la colaboración de todos los vecinos. A partir de ese momento, el asunto dejó de ser un problema familiar para convertirse en un asunto de todo el pueblo. La gente que volvía del trabajo, los comerciantes que cerraban sus tiendas, uno a uno, salieron a la calle con linternas. Las llamadas con su nombre se extendieron por la montaña. Íñigo. Íñigo. Pero no hubo respuesta. Pasó un día, pasaron 2, y al tercero, la Guardia Civil amplió el radio de búsqueda a más de 5 kilómetros desde el colegio. Incluso se utilizaron drones. Pero los resultados no cambiaron. No apareció ni un trozo de tela, ni una sola huella. Esa fue la primera señal extraña. Normalmente, en un caso de desaparición, suele quedar algún rastro. Una marca de zapato, una prenda rasgada, algo debería haber aparecido. Como mínimo, debería haber habido un solo testigo. Pero este caso era diferente. No había absolutamente nada. Era como si, en lugar de desaparecer, se hubiera evaporado.
Y entonces, al sexto día, el 29 de marzo de 2026. He encontrado algo aquí. Un miembro del equipo de búsqueda se detuvo. Entre la maleza baja, había una mochila amarilla. Era la mochila de Íñigo. El equipo de búsqueda se arremolinó al instante, pero algo era extraño. En los últimos días había llovido bastante. El camino de montaña era un barrizal y la hierba estaba empapada. Sin embargo, la mochila no tenía ni una mota de barro. Tampoco había señales de estar mojada. Estaba impecable, como si alguien la acabara de dejar allí. El inspector al mando entrecerró los ojos. ¿No registramos esta zona hace 2 días? Era cierto. Ese punto ya había sido registrado 2 veces. Y entonces no había nada. Pero ahora sí. Eso solo podía significar una cosa: alguien la había colocado allí después. 2 semanas más tarde, el 12 de abril, se encontraron unas zapatillas negras en una zona mucho más alejada del colegio, en lo profundo del monte. Eran las zapatillas Nike que solía llevar Íñigo, pero, de nuevo, el calzado estaba limpio. No había rastro de lluvia ni marcas de barro. Aún más extraño era la ubicación. El lugar donde se encontró la mochila y el lugar donde aparecieron las zapatillas estaban en direcciones completamente opuestas. La distancia era demasiado grande para haberla recorrido a pie, y la posibilidad de que un niño la hubiera hecho solo era nula desde el principio. El ambiente dentro del equipo de investigación cambió en silencio. Alguien está moviendo las pruebas. Tanto la mochila como las zapatillas habían aparecido en zonas ya rastreadas, y ambas estaban limpias a pesar de la lluvia. No era una coincidencia. Alguien estaba dejando rastros de forma deliberada, poco a poco, para desviar la investigación. Desde ese momento, el caso cambió por completo. Ya no se trataba de una búsqueda para encontrar a un niño, sino de una investigación para encontrar a la persona que estaba orquestando todo aquello. Y esa pregunta, lentamente, comenzó a apuntar en una única dirección. Mientras tanto, Isabel, la abuela, permaneció todo ese tiempo sentada en un banco frente al colegio. Mientras los equipos de búsqueda subían la montaña, los drones surcaban el cielo y la gente registraba los callejones. Ella no se movió de su sitio. Si alguien le decía: abuela, vaya a descansar a casa, ella negaba con la cabeza y volvía a sentarse. Cada tarde, la abuela volvía a casa y calentaba la sopa de fideos una vez más para que no se estropeara, para que Íñigo pudiera comerla en cualquier momento si regresaba. Y a la mañana siguiente, volvía a ese mismo banco. 13 de abril de 2026. Se cumplían exactamente 3 semanas de la desaparición de Íñigo. La búsqueda continuaba ese día, pero las caras de la gente estaban ya muy serias. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo: ¿seguirá vivo? Nadie podía responder a esa pregunta con certeza. Fue entonces cuando se oyó un grito. Aquí hay algo. Era en la ladera de la montaña detrás del colegio, una pendiente escarpada y poco transitada. El equipo de búsqueda se congregó. Y allí, encontraron el cuerpo sin vida de Íñigo Pérez. La escena se paralizó. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo podían quedarse allí, mirando. Estaba frío, pequeño y en un avanzado estado de descomposición. Era Íñigo. Así, la búsqueda que había durado 3 semanas terminó en un instante. Ya no era un caso de desaparición. Era un caso de asesinato. La noticia llegó a Isabel esa misma tarde. Cuentan que, en ese momento, la abuela no dijo nada. Tampoco lloró. Quizás porque ya había llorado demasiado. Simplemente se quedó mirando al vacío durante un largo rato. Cuando un agente le puso la mano en el hombro con delicadeza, ella por fin bajó la cabeza lentamente. Y con una voz apenas audible, preguntó: ¿habrá comido Íñigo antes de irse? Con esa sola frase, varios de los inspectores presentes tuvieron que apartar la mirada. Se realizó la autopsia, y los resultados dieron un vuelco total a la investigación. Apenas había lesiones externas. No se había perdido en la montaña, ni había sufrido una caída. Y se confirmó un hecho aún más importante: la fecha estimada de la muerte no era reciente. Dado el estado del cuerpo, era mucho anterior, probablemente alrededor del 23 de marzo o incluso antes. El ambiente en el equipo de investigación se volvió pesado. Viernes, 20 de marzo. Ese fue el último día que Íñigo volvió del colegio. Y esa noche, algo le había ocurrido.
La mañana del lunes 23 de marzo, el día que su padrastro dijo haberlo llevado al colegio, era muy probable que Íñigo ya no estuviera en este mundo. Eso solo significaba una cosa: la historia de su llegada al aparcamiento del colegio podría no haber ocurrido jamás. La Guardia Civil volvió al punto de partida. Y esta vez, comenzaron a investigar más a fondo a la familia del niño. Fue entonces cuando salió a la luz un hecho que no conocían. Javier García, el hombre que había denunciado la desaparición como el padre de Íñigo, no era su padre biológico. Era el nuevo marido de la madre de Íñigo, Sofía López, con quien se había casado en diciembre de 2025. Llevaba menos de 3 meses viviendo con Íñigo. Y entonces, algo más encajó. A principios de marzo, poco después de empezar el nuevo trimestre, la tutora repartió un formulario de información familiar. Íñigo se quedó un buen rato sin poder escribir. Su apellido era Pérez. Pero el del hombre que debía poner como padre era García. El niño de al lado lo vio de reojo y este se lo contó a otro. A partir de ese día, un rumor silencioso se extendió entre los niños. El padre de Íñigo no es su padre de verdad. Después de eso, Íñigo apenas habló en el colegio durante varios días. Su pequeño y joven corazón había sido herido también en la escuela. La abuela se dio cuenta, pero decidió esperar a que él lo mencionara. Así eran las cosas entre ellos. Pero Íñigo nunca llegó a contarle esa historia. El equipo de investigación volvió al principio. Esta vez, analizaron la declaración de Javier García desde el principio, frase por frase. Y a su alrededor, empezaron a aparecer cosas que no tenían explicación. Si la hora de la muerte fue la noche del viernes 20 de marzo, Íñigo ya había fallecido durante el fin de semana. Sin embargo, el lunes 23 de marzo, la tutora ya había recibido un aviso de ausencia para el día 24. El mensaje lo había enviado la madre, Sofía. Había dicho que tenían un viaje familiar. Tenían previsto irse de luna de miel a las Islas Canarias. Íñigo también iba a ir, pero cuando los investigadores comprobaron la fecha de envío de ese mensaje, se quedaron helados. El mensaje fue enviado el viernes 20 de marzo. El mismo día de la fecha estimada de la muerte del niño. Había un segundo punto sospechoso. Era normal que Íñigo no hubiera estado en el colegio el domingo 22 de marzo, ya que era fin de semana, pero su abuela, Isabel, no sabía nada del estado del niño durante esos días. El padrastro, Javier, no lo había enviado a casa de la abuela, diciendo que Íñigo no se encontraba bien. Durante todo el fin de semana, la abuela no pudo contactar con el niño. Si llamaba, no respondía, y Javier solo decía que estaba durmiendo. Isabel declararía más tarde que esos 2 días la habían dejado inquieta. Se arrepentía profundamente de no haberle dado más importancia. El hecho de que el niño no llevara su móvil la mañana del suceso también era muy sospechoso. El tercero era el comportamiento del padrastro. Javier se había pedido el día libre en el trabajo. Que un trabajador se pida un día de vacaciones para llevar a su hijo al colegio era, en sí mismo, algo que requería una explicación. Íñigo normalmente iba al colegio en el autobús escolar. Nunca lo había perdido. Pero, casualmente, solo ese día, insistió en llevarlo él mismo, incluso faltando al trabajo. El cuarto punto surgió al revisar la cámara del coche. Solo ese día, de forma excepcional, la cámara estaba apagada. No estaba estropeada ni era un problema de batería. Los registros mostraban que había funcionado perfectamente hasta el día anterior. Pero la mañana del 23 de marzo, alguien la había desconectado a propósito. Para que no quedara constancia de lo que había pasado en el coche, de quién había subido o bajado. De hecho, al principio, Javier se había negado en rotundo a entregar las grabaciones. El quinto era el ángulo muerto de las cámaras del aparcamiento. El punto donde Javier detuvo el coche era el único lugar en el aparcamiento del Colegio San Jorge al que no llegaban las cámaras. Un colegio con docenas de cámaras. Y él escogió precisamente ese único punto. Una ubicación difícil de conocer para alguien que no hubiera estado allí antes. Solo se podía elegir ese sitio si se había planeado de antemano. El equipo de investigación escribió los 5 puntos en una pizarra y los observó durante un largo rato. Por separado, quizás podrían tener una explicación. Podría ser una coincidencia, un error, o simplemente un mal día. Pero cuando estos 5 elementos coincidían en la misma mañana y en torno a la misma persona, ya no era una coincidencia. El teléfono móvil,
La falta de contacto durante el fin de semana, el día libre en el trabajo para llevarlo al colegio, la cámara del coche desconectada, el aparcamiento en el ángulo muerto y, finalmente, la ausencia de testigos que vieran al niño. Todas las flechas apuntaban en una sola dirección. La Guardia Civil tomó una decisión, un registro domiciliario. Se emitió la orden de registro. Cuando los agentes llegaron, la casa estaba en silencio. Sofía estaba de pie en la entrada, con las manos entrelazadas. Javier estaba sentado en el sofá del salón, con los brazos cruzados. Ninguno de los dos hablaba. A diferencia de las primeras veces, no se opusieron al registro. Simplemente se apartaron, como invitándolos a entrar en silencio. A primera vista, era una casa normal. La televisión del salón estaba encendida y en la cocina había algunos platos sin fregar. La puerta de la habitación de Íñigo estaba cerrada. Cuando un agente la abrió, los libros de texto y la agenda estaban sobre el escritorio. Como si el niño solo hubiera salido un momento. El registro comenzó en el salón. Movieron muebles, abrieron cajones, inspeccionaron el suelo. Pero en un punto, el equipo de criminalística se detuvo. Era una esquina del salón, en el suelo de madera. Echen un vistazo aquí. A simple vista, no parecía diferente del resto. Pero al mirar de cerca, el color del suelo era ligeramente distinto. Había arañazos en la veta de la madera y, sobre ellos, un rastro borroso de algo que había sido frotado. El equipo apagó las luces y roció luminol. En la oscuridad, una luz azul comenzó a extenderse lentamente. No era un solo punto. Era un rastro que comenzaba en una esquina del salón y se extendía en línea recta hacia la puerta. Alguien lo había limpiado, pero en los lugares invisibles al ojo, todavía quedaba. Nadie dijo una palabra. Se tomaron muestras de sangre de la zona donde reaccionó el luminol. El análisis tardaría un tiempo. Pero unos días después, llegó el resultado, coincidía con la sangre de Íñigo Pérez. En ese instante, todo cambió. El niño no había desaparecido en el aparcamiento del colegio. No había sido secuestrado en ningún sitio. Todo había terminado en su propia casa. La mañana del festival de primavera, mientras tanta gente lo buscaba, Íñigo ya yacía en la montaña. La Guardia Civil citó a Javier. Cuando entró en la sala de interrogatorios, al principio seguía tranquilo. Se sentó con los brazos cruzados y dijo que no sabía nada. Repitió su declaración inicial, que había llevado al niño al colegio, lo había visto entrar y se había ido. El inspector no tenía prisa. Colocó las fotos de luminol sobre la mesa. A su lado, puso el registro de la desconexión de la cámara del coche. Debajo, superpuso los resultados del análisis de sangre. Y, sin decir nada, miró fijamente a Javier. Los brazos de Javier se fueron desatando lentamente. Un silencio denso se apoderó de la sala. El inspector esperó. Solo se oía el tic-tac del reloj. Las primeras palabras de Javier finalmente salieron. Ese día. Discutí con el niño. Su voz estaba quebrada. El inspector no dijo nada. Simplemente esperó, sentado en silencio. Javier continuó lentamente. Fue la tarde del viernes 20 de marzo de 2026. El día que Íñigo volvió del colegio. Javier le pidió al niño que bajara la basura. Íñigo, que estaba jugando a un videojuego, se quejó. Fue una pequeña rabieta, como la de cualquier niño de 11 años al que le mandan algo que no le apetece. Una palabra sin importancia. Pero la siguiente frase fue la que provocó a Javier. Se lo voy a decir a mamá. Fue en ese instante. La mano de Javier se levantó. No fue una vez. No se detuvo. Siguió golpeando incluso después de que el niño cayera al suelo. Y en un momento dado, Íñigo dejó de moverse. Javier dijo que se quedó allí un largo rato. Que su mente se quedó en blanco. Que no sabía qué hacer. Y entonces, tomó una decisión. No llamar a la policía, sino ocultarlo. Esa noche, metió a Íñigo en el coche y salió de casa. Se dirigió a la ladera detrás del colegio, una pendiente escarpada y poco transitada. La tierra estaba dura, estaba solo y era de noche. Dejó al niño allí. Volvió a casa y limpió el suelo del salón. Intentó borrar todo lo visible. Pero el luminol lo recordaba. El inspector preguntó en voz baja. ¿Sofía lo sabía? Javier no respondió.
pero su silencio ya era una respuesta. La Guardia Civil llamó a Sofía por separado. Al principio, lo negó todo. Que no sabía nada, que su marido no le había contado nada. Pero a medida que su declaración avanzaba, empezaron a aparecer lagunas. El hecho de que no le pareciera extraño no ver a Íñigo en todo el fin de semana. El hecho de que el mensaje a la tutora sobre la ausencia se enviara el viernes por la noche. El hecho de que no preguntara nada cuando su marido salió solo en el coche el lunes por la mañana. Sofía lo sabía. Quizás no todo, pero lo sospechaba claramente. Y a pesar de ello, no abrió la boca. En su vientre crecía el hijo de Javier. Y el día 24 tenían previsto irse de luna de miel a las Islas Canarias. Todo eso la hizo guardar silencio. La madre de un niño no protegió a su propio hijo. ¿Acaso soñaba solo con un dulce futuro con su nuevo marido? El equipo de investigación acusó a Javier de asesinato y ocultación de cadáver, y a Sofía de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Salieron de la sala de interrogatorios, uno al lado del otro. En ese momento, Isabel, la abuela, estaba en casa. La puerta de la habitación de Íñigo estaba abierta. La abuela se quedó un largo rato de pie frente a la puerta y luego entró. Acarició con la mano la agenda que había sobre el escritorio. Allí estaba la letra de Íñigo, escrita con un lápiz bien apretado. La abuela apretó la agenda contra su pecho. Y se quedó así, de pie, sin emitir ningún sonido. Afuera, la lluvia de primavera comenzaba a caer. El 16 de abril de 2026, Javier fue detenido y puesto en prisión provisional por los cargos de asesinato y ocultación de cadáver. Sofía fue imputada por encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero quedó en libertad con cargos. Subieron a coches diferentes, cada uno en una dirección, y la casa quedó vacía. El juicio aún está en curso. No ha concluido de forma definitiva, pero la Fiscalía solicitará prisión permanente revisable para Javier, aplicando el delito de asesinato. Aunque la defensa alegará que fue un homicidio imprudente, se espera que el tribunal imponga una pena severa, ya que este caso ha conmocionado a todo el país. Los actos posteriores al crimen: ocultar el cuerpo, desconectar la cámara, fingir la escena de la llegada al colegio y mover la mochila y las zapatillas para confundir la investigación, demuestran que no fue un simple acto impulsivo. Todas sus acciones posteriores estuvieron meticulosamente planeadas. Para Sofía, probablemente se dicte una pena de unos 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años. Durante todo el proceso, ella mantuvo la cabeza gacha. Cada vez que en las noticias se mencionaba el nombre de Íñigo, sus hombros temblaban ligeramente. Pero nadie sabía si esas lágrimas eran por él o por ella misma. En la comisaría, Isabel estaba sentada. No se movió ni un ápice mientras ellos confesaban. En su mano sostenía una foto de Íñigo. Una foto en la que sonreía radiante en un parque lleno de cerezos en flor. Era una foto reciente. La abuela apretaba la foto contra su pecho mientras escuchaba la voz del inspector. Este caso no se tomará a la ligera. Cuando esas palabras resonaron, la abuela cerró los ojos. Y mucho después, los abrió lentamente. No derramó ni una lágrima. Solo miró la foto de Íñigo una vez más. Al salir de la comisaría, alguien le preguntó a la abuela: ¿cómo se siente? La abuela se detuvo un instante. Mi pequeño solo quería volver a casa. Eso fue todo. No dijo nada más. Simplemente, comenzó a caminar lentamente. Bajó sola las escaleras de la comisaría, bajo el sol de primavera. La casa donde vivía Íñigo ahora está vacía. En el huerto del patio, las lechugas que plantaron la primavera pasada todavía tienen raíces. Es el mismo lugar que Íñigo regaba, nadie las ha cuidado, pero al llegar la primavera, han brotado solas. Isabel sigue yendo a esa casa todos los días. Abre la puerta de la habitación de Íñigo, se sienta un momento y luego se va. La agenda sobre el escritorio sigue allí. La letra de Íñigo, escrita con fuerza, sigue en el mismo sitio. La abuela no la ha quitado. Es lo último que escribió Íñigo. Y esa tarde, la abuela prepara sopa de fideos. Cuando el vapor sube de la olla, se queda un momento de pie frente al fuego, mirando el vapor. En silencio, esa costumbre, la que tenía cuando se la preparaba a Íñigo, aún no ha cambiado. Apenas han pasado unos días. Quizás dure toda la vida. ¿Qué es una familia? No se es familia solo por compartir sangre, ni tampoco por vivir bajo el mismo techo.
Para Íñigo, su verdadera familia era una sola persona, su abuela, que le preparaba sopa de fideos cada día y lo miraba con amor. A veces, creemos con demasiada facilidad que el adulto que está al lado de un niño es quien de verdad lo protege, y nos damos cuenta demasiado tarde de nuestro error. Esta historia ha sido adaptada para este formato, inspirada en el caso real de la desaparición de Yuki Adachi en Japón. Expresamos nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de un niño de 11 años. Descanse en paz. La verdad no se puede ocultar. El suelo tratado con luminol recordaba lo que ocurrió ese día, y la autopsia devolvió la terrible verdad de aquella jornada. Por muy meticulosamente que se intente esconder, la verdad siempre sale a la luz. Expedientes criminales de Mateo Herrera. La historia de hoy termina aquí. Suscribirte y darle a me gusta nos da la fuerza para seguir sacando estas historias al mundo. Gracias por tu atención.